Bienvenidos nuevamente a los videos que se están subiendo para dar continuidad a los laboratorios de mecánica y termodinámica. Este, esta, esta vez la clase va a ser un poco diferente a los otros laboratorios debido a que no les voy a explicar el uso de un simulador, sino que vamos a discutir respecto a dos conceptos muy importantes que ya tendrán relevancia en la nueva unidad que abordaremos en el curso. Esto es calor y temperatura, dando introducción al ciclo de laboratorios de termodinámica. Antes de continuar, les voy a dejar seguramente por acá y por acá, ahí miraré en dónde, unos videos que les solicito revisen, que los vean. eh, Son un poco extensos, de una hora cada uno, porque son dos partes de un documental de la BBC. Sin embargo, son muy importantes para el desarrollo y no continúen sin antes haber visto los dos. Son muy bien realizados, muy bien logrados y bastante entretenidos. Este es el primero de ellos, de la BBC, un documental, La conquista del frío, The greatest se llama, triumph of y esta es la segunda parte, La carrera por el cero absoluto. Estas versiones que les voy a compartir son subtituladas en inglés. Entonces, por favor, vayan a verlo y luego retoman este video. Ya después de haber visualizado este documental, podemos entrar a discutir sobre qué es el calor y qué es la temperatura. Ahí hablaron de estos dos conceptos, hablaron de las máquinas térmicas, hablaron de la carrera que se tuvo por entender qué era la temperatura, cómo se conseguía hacer frío, eh, de cómo se pudo ir entendiendo poco a poco este concepto tras varios aportes y finalmente hasta el día de hoy. Pero si nos vamos a pesar de ya haber visto este documental, a hablar sobre qué es el calor y qué es la temperatura, pues puede que los conceptos que tengan no sean del todo correctos. Temperatura seguramente lo asociarán a la medición del termómetro. Algunos incluso podrán decir que la temperatura es la medición del calor, lo cual es errado. Dirán, bueno, lo que mide el termómetro es la temperatura, pero ¿eso qué es? Eh, Alguien podrá decir, o viendo esta imagen, que de pronto es energía, pues está más cercano, pero energía de qué tipo. Eh, de pronto era energía calórica, pero digamos, eso es redundar, eso no me dice nada. Y calor, algo que está caliente, ¿qué es algo caliente? Entonces, miremos con más detalle. De forma complementaria a lo que se discutió en el video de Cero Absoluto, quiero comentarles qué fue el inicio de toda esta comprensión sobre el calor y la temperatura. Inicialmente Heráclito consideraba que el fuego era el origen primordial de la materia. Él decía que se presentaba un constante cambio en la naturaleza debido al fuego y que todo se podía explicar a partir de la condensación del fuego en elementos o de la rarefacción cuando el fuego que estaba contenido salía a la atmósfera. Por ejemplo, cuando yo tenía vapor y lo condensaba en agua líquida, había una condensación del vapor en agua, y cuando yo tenía que el agua líquida se evaporaba, yo tenía que el fuego que estaba contenido en el agua estaba saliendo a la atmósfera. Hay una rarefacción.
Posteriormente, Empédocles le dice que no, que realmente no es solo el fuego, que es el agua, el fuego, la tierra y el aire, y que hay dos fuerzas, una fuerza que une estos elementos, los combina en elementos más complejos, y que otra que los tiende a dividir, que esas fuerzas eran el amor y el odio, y combinando esos cuatro elementos y esas fuerzas se podía tener todos los elementos de la naturaleza. Aristóteles complementó esto diciendo que cada objeto tenía ciertas cualidades otorgadas por estos cuatro elementos, que eran caliente, frío, seco y húmedo, y la temperatura de un cuerpo la definió como la cantidad de esas cualidades en él. Y Galeno, a su vez, hizo la primera escala térmica. Tenía cuatro estados para censar diferentes temperaturas. Entonces él cogía cuatro partes de agua hirviendo y cuatro partes de hielo. Las cuatro partes de agua hirviendo eran lo más caliente, la mayor temperatura, las cuatro partes de hielo eran la menor temperatura, y las iba combinando hasta quedar cuatro partes combinadas para el punto neutro. Un poquito mayor temperatura, cuatro partes de agua hirviendo y una de hielo, y pues así. Bueno, cuatro partes de agua hirviendo y tres de hielo sería la que le sigue al neutro, luego dos de hielo, luego una de hielo y luego ninguna de hielo para ya ser la de mayor temperatura. Y hacia abajo sería cuatro partes de hielo por tres calientes, la que sigue más frío, cuatro partes de hielo por dos de agua hirviendo y la que sigue más frío, cuatro partes de hielo por una de agua hirviendo. Posterior a esto surgió el concepto del alcaesto, que fue muy analizado desde los que se consideraron los alquimistas de la época, y consideraban que el alcaesto era una quintesencia de la materia, y era responsable de las reacciones químicas y de la transformación de los cuerpos. Entonces eran científicos que estaban intentando dilucidar cómo estaba compuesta la materia, qué era el calor, qué era la temperatura, cómo se transformaba la materia de un elemento a otro, y pues en su camino terminaron combinando ciertos elementos de la ciencia con ciertos aspectos, digamos, un poco que se considerarían ya metafísica, por decirlo así, y pues teniendo en cuenta esto, pues se dio pie a muchas discusiones, a el deseo de convertir la plata en oro, debido a que pues si teníamos que había un elemento que ayudaba a combinar los diferentes elementos que habían, que el fuego y la tierra se podían combinar para generar magma, que a partir del alcaesto yo podía pasar de la tierra al metal, entonces pues fácilmente yo podía pasar de un metal a otro, o de metal a cristal. eh, y digamos que pues estaban como en esa búsqueda. Esa quinta esencia era responsable de las reacciones y transformaciones de los cuerpos. Sin embargo, posteriormente, Wilhelm Hund dijo que el fuego era el elemento de transformación, no el alcaesto. Y habló que cuando yo tenía, por ejemplo, agua sobre la tierra, que esta tierra tenía algunas semillas, salía una planta. Esa planta surgía y si yo le seguía echando agua, esa agua se iba transformando en madera, porque la planta iba creciendo y se iba engrosando su tallo. Y yo tenía que regarlo porque si no se moría. Entonces, si yo no echaba agua, el tronco ya dejaba de crecer la mata, y si yo seguía echando agua, esta se iba transformando en planta. Entonces, él dijo que sí había una transformación y que era el fuego, porque luego cuando yo cogía esa madera se podía incinerar y ahí salía el fuego que había en su interior. Entonces era como ese agente universal de las reacciones. Sin embargo, llegó un gran pensador, alguien muy adelantado a su época, que fue Robert Boyle. Y Boyle dijo que el fuego no tenía un carácter corpóreo, que los otros tres elementos, agua, tierra y aire, no eran constituyentes de la materia. Él rechazó que el fuego era un agente transformador. No
tuvo en cuenta el alcaesto, sino que él dijo simplemente que, que la materia estaba constituida por pequeñas partículas, por átomos, y que los movimientos de esas partículas y sus variaciones podían dar cuenta de los diferentes aspectos de los elementos. Y esto en su época no sonó tanto, pero fue un pensamiento que después terminó siendo muy decisivo. De este personaje hablan en los videos. Y también él dijo que el aire era necesario para la combustión. Entonces ahí empezó a hablar de este otro concepto que en la antigüedad era confundido también. Sin embargo, después de aunque el alcaesto ya murió, ese concepto, pero surgió un nuevo concepto que era el flogisto, que era otra forma de hablar del alcaesto, que fue tirado más hacia el lado del fuego, al ser fuego como un agente transformador. Entonces se decía que algunos elementos tenían flogisto y otros no. Entonces ese flogisto estaba relacionado con esa combustión, qué tan combustible era. El agua, por ejemplo, como no es un elemento combustible, no tenía flogisto. El aceite, como yo cojo aceite y yo puedo prenderle llama y arde, entonces sí tenía flogisto. Entonces, si el aceite yo le quitaba el flogisto, yo obtenía agua. La madera tenía mucho flogisto, las cenizas ya se quedaba sin flogisto. Y cuando yo la quemaba, el flogisto era el vapor que salía al aire. Y el flogisto no era como tal el fuego material, sino que es como otra representación del fuego, es como esa quinta esencia, es como esa combinación entre alcaesto y fuego, era un híbrido ahí. Y es un elemento inaccesible. Yo no puedo decir yo tengo aquí flogisto en mi bolsillo, sino que decía, eso existe, se representa de ciertas formas que las podemos apreciar, pero no podemos tenerlo de forma separada. Posterior a este concepto, llegó el concepto de calórico, de este personaje que ustedes vieron en los videos y conocieron sus historias íntimas y sus encuentros y desencuentros con el conde Rumford. Entonces, Lavoisier rechazó el agente hipotético del flogisto, pero le dio otro nombre y ya le puso calórico. Y dijo que era un fluido sutil que pasaba de los cuerpos calientes a los fríos, que el frío era falta de calórico y que las moléculas, ahí vino a empezar a retomar los conceptos de Boyle, estaban sujetas a atracción y la acción del calórico era la que las separaba, y según la cantidad de calórico eran gas, líquido o sólido. Y diferentes sustancias presentaban diferentes solubilidades para el calórico. Este concepto fue el que le dio más fuerza a Lavoisier, porque ahí sí tenía toda la razón. El calórico, si bien no, pues sigue siendo ese agente hipotético fantasmagórico, que es un reencauche del flogisto y del alcaesto, pero esto de que diferentes sustancias presentan diferentes solubilidades a algo, sí es un concepto que hoy en día tenemos y que le llamamos calor específico, que posteriormente lo vamos a discutir. Y él encontró una forma para medir ese calórico que lo llamó calorímetro, que realmente lo que él medía era el calor específico. Y como tenía una forma de medir el calórico, fue que tomó tanta fuerza su teoría. Aunque esto era lo único que la asentaba, pero como tenía un asiento verdadero, fue difícil para Rumford lograr tumbarle su teoría. Bueno, para Rumford y Faraday. Y también decía que el calórico puede causar daños al salir o entrar de la piel. Esto va a ser un aspecto que, digamos, se discutirá posteriormente, pero pues básicamente es que si yo tengo un contacto con una fuente térmica eh, muy directo y el cambio de temperatura entre la fuente térmica y entre mi piel es muy fuerte, pues me puede quemar. Si no es tanto, pues no tanto. O sea, si yo cojo una olla con las manos desnudas, ese trapo sirve de agente mediador y
y pues se me calientan las manos, pero no tanto. Entonces, cuando entra el calórico o abandona, puede causar daños. Y Rumford, a su vez, eh, ya saben de dónde sacó la idea de decir que el calor se podía producir a partir del movimiento. Esto fue una idea clave que al ser producto del movimiento no era falta de calórico. O sea, el Rumford entonces, si el calórico existía, decía, yo puedo crear y hacer que el calórico desaparezca. Creo y destruyo calórico, lo cual iba en contra de lo que Lavoisier proponía. Y a su vez se asentaba en lo que decía este señor, variaciones en las partículas y sus movimientos dan explicación a la fenomenología observada, el calor. Entonces, eso hizo que se fortaleciera esta teoría. Rumford se fue apoyando en esto que decía Boyle, esto que tiene mucha solidez teórica, tiene mucho sentido, es muy cierto, y a su vez se apoyó en lo que encontró Faraday respecto a que el cambio de presión genera un cambio en la temperatura. Ya vieron con qué experimento se dio cuenta él y pues el accidente que tuvo. Entonces, pues ya con estas dos ideas ya se terminó de tumbar el concepto del calórico. Pues no fue inmediato, pero sí se tumbó. Y ahora, ya con esto era el movimiento que explicaba esta fenomenología y quedaría entonces la idea de qué es entonces esa combustión, qué es esa desflogisticación, digamos, que se produce en algunos cuerpos. Pues ya Boyle decía que el aire era necesario. ¿Y por qué? Pues una combustión es simplemente una reacción química que desprende mucho calor. Es decir, algo que nosotros llamamos exotérmica, muy exotérmica. Entonces, son reacciones de oxidación en materiales formados fundamentalmente por carbono, hidrógeno y en algunos casos azufre. Es decir, un hidrocarburo, un líquido combustible, en presencia de oxígeno, reacciona de forma exotérmica mediante la presencia de un catalizador, que sería una chispa, y desprende grandes cantidades de dióxido de carbono y agua en forma de vapor, junto con una gran cantidad de energía. Eso es la combustión, no es más. Si no se tiene alguno de los elementos, ya sea el catalizador, que es la chispa, el oxígeno o el hidrocarburo, el combustible, no se puede tener la reacción. Por tanto, no se tendría ni la energía, ni el vapor, ni el dióxido de carbono. Entonces, ya entendido qué es esa combustión y que no es que sea algo que se esté desflogisticando, sino que simplemente es un proceso de químico de transformación, eh, pues, ¿cómo entendemos este comportamiento térmico de los objetos? Pues todo parte a partir de la relación entre la energía y el trabajo. Entonces, nosotros en el curso de teoría vamos a retomar estos conceptos. Vamos a hablar acerca del teorema de trabajo-energía. Vamos a volver a retomar esta presentación, pero básicamente lo que nosotros vamos a encontrar es que el trabajo realizado es igual al cambio de energía de mi objeto. Si yo realizo trabajo sobre un objeto, yo aumento su energía. Y a partir de aquí, yo puedo modelar un sistema físico considerándolo como un sistema de átomos que están en movimiento a los cuales yo les imparto energía. Pues básicamente serían cuerpos sobre una pista de hielo que se están empujando mutuamente. Y nosotros ya sabemos de mecánica que eso son colisiones elásticas, que eso es intercambio de cantidad de movimiento. Si tenemos intercambio de cantidad de movimiento, pues el momento inicial es igual al momento final.
eh, y pues podemos encontrar las velocidades finales con las velocidades iniciales. Cuando tenemos dos cuerpos, pues se puede hacer sin mucho complique, pero cuando tenemos una gran cantidad de cuerpos, ya es más complicado este asunto. Entonces sería básicamente el análogo a bolas en una mesa de billar. Eso es lo que sería un gas. Sin embargo, hay muchas átomos que serían los átomos. Un gas se puede definir como un conjunto de átomos que no interactúan, en principio. Si es así, el gas en un recipiente es básicamente una mesa de billar con muchas bolas. Entonces cada una de esas bolas de billar se asumiría como un átomo en esa aproximación porque se están considerando átomos no interactuantes entre sí, no se consideran las interacciones intermoleculares, entonces son independientes. Eh, Estamos considerando que no, al no haber interacción, no hay una superposición entre ellos que genere, digamos, unos enlaces, sino que se dispersan elásticamente, colisionan como las bolas de billar. Entonces, cada átomo es una bolita. ¿Y cuántos átomos habrían en un sólido? Pues si cogemos hidrógeno, el gas de hidrógeno, en un gramo hay 6.022 por 10 a la 23 átomos, el número de Avogadro, lo cual ya es un problema muy grande. ¿Cómo diablos simulamos tanta cantidad de átomos? Pues la respuesta en parte está en lo que vamos a ver en el curso de mecánica, aquí. Sin embargo, esto nos obligaría a simular uno por uno. Entonces tenemos que abordar esto de forma muy inteligente para poder explicar esta fenomenología. Y he aquí lo que es termodinámica. La explicación de los fenómenos que involucren una gran cantidad de átomos en un cuerpo y sus movimientos. Básicamente, cuando yo tengo una gran cantidad de átomos en estado de equilibrio, conformando un gas, yo puedo describir su movimiento a partir de ciertas aproximaciones, considerándolos ya sea como un gas ideal o como gases no tan ideales, pero hago cierta aproximación y utilizo una estrategia teniendo en cuenta esta dirección. Entonces ya en el curso de teoría lo vamos a ver con más detalle, vamos a hablar un poco más eh, a fondo qué es la termodinámica. Por ahora eh, vamos a realizar un pequeño trabajo a partir de esto que les estoy diciendo y más que todo de los videos que ustedes habrán visto. Y pues el próximo video ya va a ser respecto a el trabajo con ciertos simuladores de termodinámica para pues ir analizando en este caso que se tendrían entonces sistemas con muchos cuerpos, gases, entonces para entender cómo es el comportamiento de un gas, el comportamiento macroscópico del gas, porque no nos vamos a concentrar en cada una de las partículas, eso es una de las pistas, sino el comportamiento del sistema como un todo. Cuando podemos hacer eso estamos en la termodinámica, sistema como un todo compuesto de muchos cuerpos, y mirar su estado de equilibrio, cómo sean los cambios de estado, cómo pasa del líquido a sólido, qué es un líquido, qué es un sólido, qué pasa cuando yo comprimo el espacio que está ocupando este gas, qué sucede con las partículas, qué cambia, qué puedo identificar, pudiendo librarme de este problema. Entonces vamos a ahondar más en esos detalles y para
el informe. En este caso, van a hacer un informe donde eh, digan para ustedes, eh, con base en esta discusión y más que todo en el video, qué es la termodinámica, qué son las máquinas térmicas, eh, qué fue lo que más les llamó la atención de esa historia de la termodinámica, de la carrera por el frío, y cómo, qué importancia tiene la termodinámica en nuestra vida diaria y cómo se ve reflejada. Hacer un análisis de la película o hablar respecto a lo que más les interese. Entonces, tener eso en cuenta. Estaría esperando pues ya el trabajo que sería como más bien el análisis de ese video, un análisis concienzudo acerca de esta nueva área de la termodinámica, de sus implicaciones en la vida diaria, eso en qué tiene que ver, cómo se puede utilizar este conocimiento en lo que yo veo en el día a día, en la historia, qué puntos álgidos tuvo, qué conceptos yo puedo rescatar de la película a partir de lo que se discutió en la película y de esa construcción. ¿Qué me falta a mí para la definición de termodinámica? Que realmente me falta mucho. ¿Cómo se podría definir de una mejor manera? ¿Qué entienden ustedes por eso? Entonces, no siendo más, los dejo para que puedan visualizar, para que puedan realizar el informe a partir de los videos que ya visualizaron. Y si quieren que puedan, ya teniendo en cuenta estas preguntas, vuelvan a revisarlos, los miren y nos vemos en el próximo video.